Bueno, ya regresamos, las 8 de la mañana con 30 minutos, es el tiempo del centro del país. Qué gusto que esté aquí en el estudio, sábado, fin de semana, 8:30 de la mañana, en vivo, Cristina Viruega. Ella es experta en temas que tienen que ver con regulación sanitaria, es una de las voces más autorizadas para hablar de cannabis, de todo lo que está alrededor del cannabis, del negocio del cannabis y por supuesto de la legislación del cannabis. Cristina, qué gusto. ¿Cómo estás? Tiempo de no Muchas verte. gracias, sí, pero solamente por Zoom. Solamente por Zoom, pero afortunadamente tenemos el gusto de verte todos los días nosotros gracias, como tu Cristina. audiencia. Gracias a ti. Oye, a ver, esta semana nuevamente se pone sobre la mesa todo lo que está alrededor de la cannabis por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 días seguidos que tienen que ver con la COFEPRIS, permisos otorgados. ¿Cuál es la realidad que se vive en el país alrededor de la cannabis? En el fenómeno general tenemos dos grandes brazos. El primero es el médico, ¿no? Y es de donde surge precisamente las primeras resoluciones alrededor de la legalización, y déjame ponerlo un poco entre comillas, de los medicamentos que se fabrican con base en los cannabinoides y que tienen específicamente ciertas funciones, por ejemplo, en epilepsias que son resistentes a medicamentos. Por otra parte, también tenemos el fenómeno del consumo adulto, que se conoce como uso lúdico o tal, de la marihuana como tal. Entonces, se genera otro grupo de resoluciones por un litigio estratégico donde finalmente se legaliza, por decirlo también de alguna forma, es decir, se quita la penalización alrededor del consumo de la marihuana y entonces empieza a surgir la necesidad a partir de la Corte de la Corte y lo que ordena la Corte a las autoridades del Ejecutivo y a las autoridades del Legislativo de regular los dos fenómenos. En la parte del medicamento, finalmente se expide el reglamento. El reglamento hoy está vigente, sin embargo, no han existido las regulaciones adyacentes al mismo. Es decir, queda un reglamento que seguimos esperando que se pueda ejecutar al 100%, sin embargo, las bases están sentadas. Por otra parte, también se quedó en la Cámara de Senadores la reforma, o más bien la emisión, de una ley sobre el consumo de cannabis, y esa, bueno, fue un ir y venir entre ambas cámaras y hoy finalmente estamos esperando que la Cámara de Senadores finalmente emita esta ley federal. También hay que comentar que el uso industrial del cáñamo se ha quedado un poco detenido, es decir, estamos en el limbo entre no somos propiamente médicos, pero tampoco es un uso adulto con alguna otra finalidad, sino son la necesidad es acerca del uso industrial del cáñamo y de todos sus derivados. ¿Por qué hablo de cáñamo? Porque finalmente el cáñamo también forma parte de la especie cannabis. Sin embargo, no tiene un efecto en sí mismo psicotrópico. Es decir, el cáñamo tiene muchísimos usos y se ha usado desde hace muchísimos años para muchas cosas. Para el cotidiano, ¿no? Para el cotidiano. O sea, durante siglos se han usado productos con base en el cáñamo. Y no solamente la extracción de la planta de cáñamo, que pueden ser los cannabinoides como el CBD, el aceite del CBD, lo que usamos en cremas, cosméticos, en miles de productos, sino también las propias fibras del cáñamo que se han utilizado para cuerdas, para ropa, para bolsas, el cultivo del cáñamo es mucho más benéfico que algunos otros cultivos, e incluso los productos con base en cáñamo suelen ser más amigables con el medio ambiente que otros productos. ¿Hace sentido la crítica del presidente sobre lo que está ocurriendo desde la COFEPRIS o lo que ocurrió desde la COFEPRIS con otorgar permisos para poder potenciar la comercialización de los productos derivados de la marihuana o del cannabis? Mira, también alrededor de esa problemática hay que revisar varios puntos de vista. El primero es la legalidad de los lineamientos. Eso es lo primero. Y finalmente COFEPRIS desde el 2019 definió que no habían sido expedidos de forma legal, ¿no? Fue lo que finalmente determinó COFEPRIS y los revocó. Los permisos se otorgaron. ¿Qué argumentó?
Que no se había seguido todo un procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde se tiene que dar a conocer previamente, se tiene que dar publicidad previamente a los regulados, pero lo más importante es que no se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Okay. Hubo un mal procedimiento. Así es. Sin embargo, bueno, pues finalmente se resolvió revocarlos por las consideraciones de orden jurídico. Por lo tanto, todos los permisos que se otorgaron después o con base en esos lineamientos, finalmente pudieran también adolecer de alguna nulidad, es decir, al no estar ya vigente el lineamiento que les dio sustento, podría considerarse, y en ese momento se ordena que se revisen todos los permisos. Esto pasó en el 2019. Una vez que entró ya este gobierno, esta administración. Es correcto, con el entonces comisionado, el doctor Novelo. Y esperamos todo este tiempo para resolver algunos juicios que interpusieron los propios beneficiados por esos permisos, y bueno, pues finalmente en algunos casos se resolvieron favorablemente, en otros no, y seguimos ellos siguen en esos litigios. Sin embargo, existe también alrededor de toda esa problemática, pues una determinación específica, y es que son productos de uso industrial, son cosméticos, suplementos, es decir, ninguno es un medicamento, ninguno se le está atribuyendo un uso terapéutico, sino que simplemente se le están atribuyendo las cualidades relacionadas al uso, digamos, más cosmético o de una suplementación alimenticia de estos productos. Ahora, alrededor de esta problemática es importante definir, y con las declaraciones que se han hecho, que solamente estamos hablando de cáñamo, que no tiene nada que ver con la marihuana, más que hasta arriba en la especie, ¿no? En el género hasta arriba, tienen la misma rama, pero no tiene nada que ver. Una planta de cáñamo jamás va a poder producir un efecto terapéutico, por lo tanto la moralidad o la inmoralidad creo que en este caso sale un poco del ámbito, porque tenemos que centrarnos en la discusión del cáñamo en el caso de los laminamientos y el caso del permiso. Estamos platicando con Cristina Viruega, ella es experta en temas de regulación sanitaria, temas que tienen que ver con la cannabis. Cristina, tú siendo una experta, conociendo a muchas firmas, empresas que quieren invertir recursos multimillonarios, lo que ocurre en Estados Unidos y en otras partes del mundo alrededor de la industria de la cannabis es significativo. ¿Qué le representa tener a un presidente que no le gusta? Critica lo que sucede en Estados Unidos, critica lo que sucede en la NBA con estos temas de que los jugadores ya no van a estar siendo sancionados si consumen marihuana. Aquí en México el presidente, su discusión es muy en eso, como que no sé si no conozca, no entiendo, no le expliquen el contexto más profundo de lo que se está discutiendo y de las oportunidades que se están dejando pasar. Así es, finalmente creo que lo importante es esta distinción. Es decir, ¿cuál es el uso industrial del cáñamo? Incluso la planta físicamente es distinta. Es decir, no se ven ni parecidas, ¿no? O sea, bueno, vaya, o sea, en general sí, pero no son lo mismo. Y para la industria, finalmente, creo que es una industria que de forma muy resiliente ha estado a través de diferentes instrumentos jurídicos de orden nacional e incluso internacional, han estado buscando los medios suficientes para poder establecer esta industria en el país, que finalmente va a generar, al igual que lo está generando en otros países del mundo, tanto del primer mundo como Estados Unidos, Canadá, como otras experiencias parecidas a la nuestra, países latinoamericanos como el propio Colombia. En Colombia está autorizado el uso médico y hay muchas licencias otorgadas alrededor del cáñamo para uso médico o para la industria cosmética, que tiene muchos beneficios. Entonces nosotros estamos dejando ir esa oportunidad. Sería muy importante que pudiéramos nosotros explicar correctamente la diferencia. ¿Se deja ir desde dónde? ¿Desde nuestros legisladores? ¿Desde el Ejecutivo? ¿Desde la parte jurídica de la Suprema Corte? ¿Quién está dejando pasar esta oportunidad? Creo que es el Estado mexicano. En su conjunto. En realidad es el Estado mexicano, porque hay que ver y entender el fenómeno, hay que otra vez dividirlo de lo que se habla de la legalización de la droga, del uso médico, que puede ser lo mismo que un opioide. Es decir, las morfinas o ahora el fentanilo, ¿no? Finalmente es una industria, otra industria completamente diferente, es la industria del cáñamo, y otra industria completamente diferente es la industria del uso adulto de la marihuana, que implica todo un fenómeno diferente.
Si como Estado y nosotros como sociedad podemos dividir la discusión, creo que podemos llegar a un muy buen puerto y creo que México puede entonces sí tomar esa oportunidad histórica que tiene, además con los grandes beneficios que tiene nuestro país en cuanto a clima, en cuanto a tipo de suelo, en cuanto a gente que está dispuesta a invertir precisamente en el negocio. ¿Cuál sería el mundo ideal rápidamente, Cristina? Hoy en día, ¿cuál sería el mundo ideal para las leyes mexicanas? Lo más importante sería que quienes quieren adoptar estas terapias con base en cannabis lo pudieran hacer, que hoy ya sea una realidad y que sea un procedimiento claro y expedito, que se levanten los laboratorios que tienen que hacer las pruebas de calidad de cada uno de los productos que se van a consumir por quienes deben de hacerlo. Otra parte importante es que podamos ya finalmente tener una regulación que cuide a la población mexicana desde la protección contra riesgos sanitarios, pero que también haga efectivo la industria del cáñamo, y por otra parte que podamos tener una discusión adecuada en torno a la legalización de la marihuana y ese fenómeno de cara a la seguridad nacional del país, pero en 3 foros distintos, y que cada uno pueda tener su propia regulación con sus reglas claras y siempre protegiendo a la población. Pues Cristina Viruega, experta en regulación sanitaria y experta también en todo lo que está alrededor de la cannabis. Muchas gracias por este comentario, para también ayudarnos a contextualizar algo que quizá metido en tantas leyes y tantos conceptos, pues como audiencia nos vamos o nos cruzamos en un camino y en otro, y es muy importante escuchar lo de la gente que es experta en ello. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Cristina Viruega. Vamos a ir a la pausa comercial. Son ya las 8:42, es el tiempo del centro del país. Es muy breve, estamos de vuelta.